Bienvenido a una serie de una hermandad impresionante que se ha venido formando en las últimas semanas con este gran personaje, un gran hijo de la Madre de Dios, un gran amigo, ¿qué digo? Un hermano, Hernán Franco. Pues disfrutaremos sus anécdotas desde sus inicios, desde sus raíces franciscanas, su paso por la renovación católica carismática, hasta ser tocado por nuestra Madre del Cielo, en su mejor momento en Marilandia. Veamos. Pues, la verdad, encantado finalmente, Hernán, de que esto se dé. Llevamos ya ¿cuántos meses desde que empezamos a intercambiar las primeras sin conocernos? Sí. Tan de lleno, ¿no? Prácticamente producto de... Yo creo que este programa como tal, sí, estas cosas de Dios, ¿no? Yo le digo programa porque así humanamente le estamos diciendo, pero pues para el Señor esto es algo más. Pero sí, lo importante es que desde ese caminar me he sentido acompañado realmente por tu persona de una manera al principio informal y después fue tomando forma. Entonces, finalmente hoy nos estamos viendo. Fíjate que cosa curiosa que hasta ahora nos estamos hablando de manera directa, viéndonos las caras. Siempre ha sido a través de texto o de notas de voz. Entonces, para mí hoy es un día muy especial, muy especial. Yo quiero presentarte a Alejandro. Así que, Alejandro, tengo el gran placer de presentarte a mi hermano Hernán Franco. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Alejandro, gran gusto en verte y conocerte. Sí, ya vale. te he visto en los diferentes capítulos del Café Virtual con Jesús. Ya sé lo que tú estás iniciando, tu caminar en esta maravilla. Sí, así mismo es una maravilla. Sí, porque no le podemos llamar de otra forma. No. Esto se parece, Alejandro, a una canción que está dedicada a Cali, ¿no? Ajá. Que tiene ese ritmo de la salsa muy antillano, ¿no? Y entonces dice, el que llega Se entrecortó. Sí, se quedó. Como que la señal de repente paró. ¿Hernán? Hola, Hernán. Sí. De repente te perdimos. Que Sí, estabas diciendo de Cali. Estabas hablando de la canción de Cali. Estaba hablando de la canción de Cali, ¿cierto? Y que esta espiritualidad tiene que ver con un versito de esa canción, porque dice, el que llega aquí se amaña. Eso nos pasa a nosotros en la espiritualidad. Llegamos a la espiritualidad y nos amañamos. Muy difícilmente nos vamos. Nos quedamos. Eso nos ha ido pasando a todos. Y yo creo que eso le está pasando a Alejandro. Así mismo es. Desde el día 1 me atraparon. Desde el día 1. O sea, no... Desde el día -1. Porque desde antes de que yo llegara ya yo estaba atrapado. Sí, es decir, fíjate, es que yo creo que nosotros no alcanzamos a entender, yo diría que las trampitas, ¿no? Que el Señor nos juega y que la Virgen María nos juega, ¿cierto? Sí. El padre Pedro Claver Ramírez, un sacerdote franciscano capuchino, que tiene que ver mucho con la vida personal mía. Él decía que la acción de Dios, que la acción de Jesucristo era como la de los enamorados, que se escondían detrás de las pilastras para ver y seguir a la enamorada. Eso mismo nos juega Jesús y nos juega la Santísima Virgen María a nosotros. Sí, nos juega sus trampitas
sí, trampitas espirituales maravillosas que nos agarran, Sí, que vale. nos seducen, ¿no? Y que Sí, allí nos quedamos, aquí nos quedamos. sí, mucho La amor, verdad mucha es, misericordia, mucho amor, mucha misericordia, mucho valor, lo que el Señor me ha dado, pues muchas cosas buenas. Entonces, sí, a mí a veces me recuerdo en ese pasaje cuando Él dice, bueno, pero ustedes vienen porque hago milagros y les doy de comer y les doy, pero es que ya llega un momento en donde, no, pero es que yo no puedo vivir sin ti, ya, o sea, con las cosas que pasan y las pruebas y las dudas y uno se sienta en el carro y uno dice, bueno, Señor, estoy aquí bravo porque tú sabes que yo soy un buen ser humano y resulta, pero ya la última idea siempre es, pero ¿a dónde voy? Si tú eres el que, ¿a dónde voy a ir? Si tú eres el que tienes palabras de vida eterna, o sea, exactamente. y así, eso precisamente es lo que yo he encontrado en la espiritualidad. ¿Para dónde más voy a ir? Sí, Si aquí hay palabras de vida eterna. O sea, correcto, correcto. Pues en ese entonces, orden, me Sí, gustaría que nos pusiéramos en sintonía perfecto. y bueno, le pedimos al Señor que nos dé la gracia más grande que nos puede dar en este momento, que es cumplir su promesa de que donde estamos nosotros, en su nombre, y aquí somos más de dos, Él va a estar con nosotros. Así que, Señor, te doy gracias por este momento tan esperado, un momento hermoso, un momento de hermandad, de un caminar sobre el mismo camino que eres tú. Sentir que nosotros somos esos discípulos tuyos, solo que en este caso tratar de estar atentos de que tú eres el que caminas con nosotros. Regálanos, Señor, la gracia de poder sentir esta tarde una presencia única en ti. Yo verte en los ojos y en el rostro de mi hermano Hernán y de Alejandro, y que tú puedas hacerte presente también en mi faz para con ellos. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por permitir que estas gracias se den para tu honor y para tu gloria. Bendícenos también con la presencia de María Santísima, tu mamá y nuestra mamá, porque somos hijos con una madre excepcional, la mejor de todas, la que tanto amamos y la que en cierta forma es el común denominador para juntarnos desde aquella vez que Linito tuvo ese diálogo con ella. Es una historia muy linda que empezó hace mucho tiempo, pero que lo que más emociona es que esa historia no ha terminado, se sigue escribiendo día a día y hoy se escribe también. Gracias, Madre, por acompañarnos. Gracias por hacerte presente entre tus hijos y darnos ese sentimiento de que nos miras, sentir que tus ojos de madre están puestas en cada uno de nosotros. Y no puede faltar la presencia de nuestro querido San José, el varón prudente y justo, contigo, Madre. Así que también nos regocijamos en esa presencia de el Padre, que es además el patrono de esta espiritualidad y de nuestra Iglesia Universal. Gracias, San José, también por hacerte presente. Bendito seas
por darnos la gracia de tenerte con nosotros. Y como el Señor le encanta rodearse y rodearnos, no solo de su papá y de su mamá, sino también de los ángeles y arcángeles, pues también nos regocijamos en la presencia de cada uno de los ángeles, empezando por nuestros ángeles de la guarda, que también están gozando de este momento. Bendito sea, Señor, porque nos rodeas de estos seres celestiales que caminan muy cerca de nosotros de una manera callada. Bendito sea, Señor, por habernos llamado, como lo dijo Alejandro, a esta espiritualidad. Y como lo dijo también mi hermano Hernán, que ya estando acá, difícilmente nos desconectamos. Sencillamente nos sentimos propios en ese llamado. Gracias, Señor. Mándanos tu Santo Espíritu. Regálanos ese espíritu vivificador, purificador, sanador, lleno de gracias y virtudes para cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Enciende los corazones de tus fieles y renuevas la faz de la tierra, y renuevas la faz de la tierra. Espíritu Santo, bendito, penetra profundamente en mí, para ser una nueva creación. Oh, mi Dios bendito. Espíritu Santo bendito. Penetra profundamente en mí, para ser una nueva creación. Mi Dios bendito. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios.
Bueno, pues le damos gracias a Dios por este momento. Yo sí quisiera arrancar este programa de una manera que no lo he hecho antes, aunque yo he tenido mi tacita, pero esta vez estoy inundado de un olor a café que no tienen idea. No tienen idea. Yo aquí tengo mi tacita y tengo mi café. Lo hice recién hechecito el café. Y me tiene inundado el olor a café. Y esto no es algo o sea, si hay algo que disfruto es definitivamente estar aquí con el Señor y con mi hermano Hernán. Así que, mi hermanazo, dándole gracias a Dios por tenerte acá. Bendito sea Dios. Y mientras yo me doy el primer sorbito, me gustaría que me compartieras quién es Hernán Franco. ¿Qué sentís cuando te digo yo, Hernán, contame de vos? ¿Cómo, de dónde venís? ¿Cómo te conectaste finalmente con la espiritualidad? ¿Quién es Hernán Franco? Gracias, hermano Leo. Yo también tengo por acá mi pocillito, ¿sí? Y lo tengo con la imagen de Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Bendito sea Dios. ¿Sí? Yo también me tomo mi sorbito. Bueno, primero que todo, yo quiero hacer pública una hermandad. Hace unos días compartámosle a nuestros hermanos de la espiritualidad que yo adopté el nombre de Hernán Franco Janón y que Leo respondió a esa hermandad, a esa familiaridad, diciéndome que él se llamaría también de aquí en adelante Leo Janón Franco. Así es. Esto me parece a mí que es muy significativo, Leo, porque verdaderamente nos hemos venido conociendo, como bien tú lo decías ahora, por estos medios virtuales, pero hemos ido sintiendo una empatía espiritual de tal manera que esto es obra de Dios. Al fin de cuentas, recordemos que en la espiritualidad el Señor nos habla de la comunión de los santos. Hago un paréntesis. Claro que lejos estoy yo de esa santidad, pero respondo como nos lo enseñó Papá Lino, mi amigo Lino, y era: somos santos por gracia de Dios. ¿Sí? Esa frase siempre calaba en nosotros, siempre quedaba esculpida allí. Bueno, ahora, ¿quién es Hernán Franco? Yo nací aquí en esta ciudad de Cali. En esta semana pasada arribé a los 80 años de haber nacido aquí en Cali. Para la gloria de Dios, todavía pudiendo actuar, pudiendo pensar, pudiendo memorizar, pudiéndome mover justamente por su misericordia. Porque me ha tocado pasar por pruebitas fuertes de salud, pero aquí me tienen. Por gracia de Dios estoy aquí pudiendo hablar. He tenido fama de muy hablador, pero he recibido también demostraciones e insinuaciones del Señor de entrar en ciertas etapas de silencio. Hace 2 años, ahora el 26 de este mes de febrero, tuve un accidente y ese accidente me provocó una enfermedad que llama miastenia gravis y estuve un poco de tiempo en donde no podía hablar más de 1 o 2 minutos porque la lengua se me trababa, la deglución se me hacía difícil porque los músculos de aquí habían perdido consistencia.
Para la gloria de Dios y para estar hoy aquí reconociendo esa gloria de Dios, me devolvió el Señor la facultad de poder expresarme de nuevo. Siempre se me habló de ese carisma de la palabra. Inclusive mi amigo Lino siempre me tuvo dentro de ese criterio de que, y lo mismo muchos miembros de la iglesia reconocieron que tenía la característica del don de la palabra. Entre ellos, Monseñor Gutiérrez Pavón, sí, que todos lo conocemos, me llamó una vez cuando era obispo auxiliar de aquí de la Arquidiócesis de Cali a participar en los medios de comunicación social de la Arquidiócesis de Cali. Allí estuve colaborando unos 4 años haciendo programas por las diferentes cadenas radiales de alguna connotación aquí en Colombia, Caracol, RCN, etcétera. Y entonces Hernán Franco es un caleño que tiene una formación de carácter franciscano. A los 7 años me inicio yo como alumno franciscano, como catequista, corista franciscano. Hago mis estudios todos de primaria y de bachillerato en un colegio franciscano. Y en el transcurso de ese tiempo, entonces, me vinculo con muchas actividades del franciscanismo. Yo diría que me hizo falta fue ponerme el hábito y el cordón franciscano. Vocación no me faltó, porque siendo corista en los coros del Templo de San Francisco de Cali, una vez sentí la locura, por ahí cuando tenía unos 12, 13 años, de decirle al Señor que yo quería ser como uno de los tantos santos franciscanos que yo veía en ese convento de San Francisco de la ciudad de Cali. Que yo quería algún día verme allí como un San Buenaventura, como un Antonio de Padua, como tantos otros santos franciscanos. Pero mis rectores en el colegio pusieron sus ojos posiblemente en un hermano mío que era muy brillante como estudiante. Fue el mejor bachiller de su tiempo en el colegio y fue también un brillante estudiante, tanto en las universidades de aquí como en las universidades de Estados Unidos. Y la verdad es que no pusieron los ojos en mí. A él le ofrecieron una beca para irse a estudiar, para hacerse sacerdote franciscano. En cambio, a mí no me la ofrecieron. Yo terminé bachillerato en el año de 1959. Ingreso a hacer mis estudios de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y en ese tiempo me vinculo, siendo estudiante de la Facultad de Derecho, como profesor del Seminario Menor Franciscano de la Umbría, aquí en Cali. Allí trabajé con ellos unos 3 años, hasta cuando ya egreso de la universidad y me voy a ejercer como juez en ciencias penales y penitenciarias. Muy enamorado de quien era mi novia por 3 años y medio, mi esposa hoy día, y Miriam, también exalumna franciscana. Resulta que a los 2 meses y medio de haber salido de la universidad, mi vicerrector franciscano nos imparte el sacramento del matrimonio. Allí nacen nuestros hijos, mi hija, que acaba de cumplir ayer 53 años,
y mi hijo, que es de 46 años, de 48 años, y ellos también siguiendo la tradición franciscana. Mi hijo, bachiller franciscano y con una especialización en la Universidad de San Buenaventura aquí. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y mi hija, arquitecta de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Por eso cuando mi hijo fue a ingresar al colegio a hacer su jardín, lo que llaman el kindergarten, el rector del colegio me dice, ¿tú eres exalumno franciscano? Le dije sí, y le conté todo mi recorrido. Y me dijo, andate que tu hijo hace rato está matriculado porque lo único que te hizo falta fue ponerte el hábito franciscano y el cordón de San Francisco. Esa entonces es más o menos el antecedente, pero justamente luego de 12 años de matrimonio vienen las crisis, ¿sí? Y en una de esas crisis muy fuerte, ya con documentos de separación, ya por estar andando por el mundo, rodando por el mundo, atraído de sus veleidades y fuera de eso, porque el éxito profesional, ¿sí? Iba avanzando. Ya llevaba 12 años más o menos de ejercicio profesional y estaba pisando ministerios aquí en Colombia, estaba ocupando cargos importantes en la empresa privada y haciendo una carrera profesional y dejándome arrastrar por consiguiente por el éxito, pensando más en el éxito humano que en cualquier otra cosa. Allí entonces es donde yo me voy desviando, me voy perdiendo de los nudos del franciscanismo, del cordón de San Francisco, hasta que ya teniendo documentos de separación firmados y de querer emprender el vuelo con otra persona, aparece de nuevo San Francisco en la vida nuestra. Y es cuando un sacerdote franciscano capuchino, el padre Fray Pedro Claver Ramírez Salazar, obra como instrumento de Dios para mi vida. Era un 6 de junio del año de 1980, cuando un sobrino mío había nacido en la clínica de Nuestra Señora de los Remedios. Aquí empieza la Santísima Virgen María a jugar un papel de rescate. Y allí, en el bautismo de ese sobrino, que me habían pedido a mí que fuera su padrino, allí conozco a este sacerdote, Fray Pedro Claver Ramírez Salazar, franciscano capuchino. Fue mi director espiritual por aproximadamente 20 años hasta el momento de su muerte, cuando muere como mártir, asesinado en su propio convento de la ciudad de Buga, aquí en Colombia, cerca del Milagroso de Buga. Fallece acribillado por una persona que parece que tenía problemas de posesiones diabólicas, porque era que el padre Pedro era exorcista y ejercía el ministerio de la liberación. El padre Pedro entonces me lleva y nos lleva a nosotros a la Renovación Católica Carismática. Allí empezamos nosotros con mi esposa en un caminar de la mano con el Señor y de la mano, aunque muy primariamente, de la Santísima Virgen María.
nos vincula el padre Pedro a la Renovación Católica, y allí es prácticamente donde era por allá el año de 1980, cuando caminando en la Renovación Católica conocemos a Lino Antonio Sevillano Quiñones. No existía, por consiguiente, todavía la espiritualidad. Todos sabemos que la espiritualidad se inicia en 1984, ¿sí? Pero hay algo en ese caminar en la Renovación Católica, allí es donde yo conozco por primera vez a Lino Sevillano. Lo vi, había leído sus libros, lo conocía de oídas y por la lectura de sus libros, desde que venía como cursillista de cristiandad y luego ya en la Renovación Carismática. Había leído ya 2 libros de él. Uno, Cristo y yo dormimos en la misma pijama, y el otro, titulado Jesús vive, yo lo he visto. Conocí a Lino en un encuentro de la Renovación Carismática, en un congreso, aquí en el Colegio de Santa Librada de Cali. Había venido el padre Emiliano Tardif el padre Darío Betancourt. El padre Emiliano había venido antes, pero ahí yo no había conocido a Lino todavía. Conozco en ese congreso con el padre Darío Betancourt, que venía de Nueva York, que ejercía su ministerio en la Renovación Carismática en Nueva York. Y en ese congreso veo yo a Lino por primera vez. Me parece estarlo viendo con una camisa blanca, un pantalón de drill de color habano y una mochilita colgada aquí sobre el hombro. Él atravesó el escenario de ese coliseo y me dijeron, ese es Lino Sevillano. Ahí veo yo por primera vez a Lino. Es el inicio prácticamente de un camino largo, pero de un camino carismático. Lino era muy dentro de la Renovación Carismática, llegado próximo a Cali, estaba muy involucrado, trayendo con mucha fuerza la renovación a Cali. Yo diría que Lino era un precursor de la renovación a nivel nacional y, por qué no, también internacional. Y allí es cuando empiezo a descubrir al famoso Lino, en su trayectoria, inclusive profesional, como abogado, ¿sí? Y a tener ciertos rasgos de empatía conmigo, justamente por la cercanía con las profesiones, claro, muy distantes de lo mío. Lino, un connotado jurista, con mucho éxito profesional, sobre todo en el campo del derecho penal, y yo apenas un principiante en esas materias. Pero nos llevaba a intercambiar algunos principios, algunos fundamentos, y yo diría que a cimentar esto de la rectitud, de la ética en la profesión del abogado. Ya después es cuando, estando en la Renovación Carismática, yo salgo de la Renovación Carismática. 7 años más o menos en la Renovación Carismática, entre 1980 y 1987. Pero resulta que es una época muy difícil en Colombia, y sobre todo aquí en esta ciudad de Cali, y es la invasión del narcotráfico. Me voy de la Renovación porque el Señor me llama para anunciar y denunciar una situación
complicada relacionada y referente con el narcotráfico. Me tocó, casi se puede decir que denunciar una infiltración del narcotráfico en la renovación. Y eso me cuesta entonces hacer lo que la palabra de Dios ordena, sacudir mis sandalias y partir de la renovación. Es cuando yo me voy prácticamente de retirada. No quería saber absolutamente nada de grupos, de ninguna espiritualidad, de nada. Y entonces yo opto única y exclusivamente por refugiarme y vivir mis propias experiencias adquiridas a través de la compañía del padre Pedro Claver Ramírez, mi director espiritual por 20 años, y de una persona muy próxima al hino, muy próxima a la espiritualidad, que todos sabemos quién es en la espiritualidad, Serena de Martínez, ¿sí? Los propietarios de los terrenos de donde está el santuario del Señor de los Despojos en Betel de la Sultana. Yo me refugio ahí, al amparo de Serena, y Serena era la persona que me acogía en su casa. Yo no quería saber de nada de grupos, nada. Había salido, yo diría que golpeado allá en la renovación carismática y me había alejado por consiguiente de esto. Seguía siendo un católico convencido, un practicante de mis principios. Y una vez el padre Pedro estaba preocupado por mí porque le fueron a decir que de pronto yo estaba cogiendo mis caminos viejos, los caminos del mundo, de la taberna. Y entonces resulta que el padre Pedro va a buscarme y yo le dije, no, padre, yo estoy firme, no he claudicado. Ya él me había llevado en 1983 con la renovación carismática a un encuentro, a dictar un encuentro internacional de la renovación carismática en Guayaquil, Ecuador. Me habían invitado habían invitado a la renovación de Colombia, a un equipo de la renovación de Colombia, a presidir un encuentro de la renovación en 1983. Y allá el Señor quiso que yo fuera a ese encuentro, donde en un coliseo, con mucha gente, yo diría que unas 3.000, 4.000 personas, el Señor me daba a mí la oportunidad de anunciarlo y de empezar a hacer mis primeros caminos como misionero de la palabra. Pero cuando el padre Pedro viene a buscarme, le digo, no, padre, quédese tranquilo, que aquí estoy firme. Pero en el grupo al que nosotros asistíamos en nuestra parroquia, que llama Santa María del Camino, llamaba, que tiene también una historia muy de la espiritualidad, porque allí estaba a media cuadra Fernando Orejuela Osorio, hoy nuestro primer sacerdote ordenado en la comunidad de la Inmaculada Concepción, padre Fernando Orejuela. Allí era el párroco el padre Javier Abad, que fue su protector de Fernando Orejuela. A mí me tocó ser testigo con mi esposa de cuando Fernando es rescatado por el Señor en su proceso de drogadicción entre los 12 y los 17 años. Y es cuando me toca con mi esposa escuchar cuando él entra a la sacristía de la parroquia de Santa María del Camino a pedir el consentimiento para formar un grupo juvenil en dicha parroquia. Pertenecíamos a la misma parroquia, Santa María del Camino. Y estábamos mi esposa y yo conversando con el
el padre Javier Abad Henao, cuando él entró. Y el padre suspendió la conversación que tenía con nosotros y le dijo: Fernando, dime, ¿qué se te ofrece? Le dijo: padre, es que quiero pedirle que, si usted me permite, formar un grupo juvenil aquí en la parroquia. Y el padre se quedó mirándolo, como Fernando era tan alto, se quedó mirándolo a los ojos y le dijo: Fernando, ¿tú crees que ya estás listo? El padre lo conocía y sabía en qué andaba. Y Fernando le dice: sí, padre, ya estoy listo. Vuelve y lo mira y le dice: pues si ya estás listo, haz lo que yo te apoyo, yo te ayudo. Y allí empieza ese grupo juvenil que sienta una historia en la espiritualidad, y es la comunidad de la Inmaculada Concepción. Allí es cuando estos muchachos que empiezan a caminar en la espiritualidad y que ya habían ido a hacer unas experiencias a Berruecos, en el departamento de Nariño, en Colombia, con el padre Filipo. Allí es cuando estos muchachos un día deciden su vocación. Pero bueno, volvamos entonces acá a lo mío. Yo estoy en el grupo de parejas de Santa María del Camino, éramos como unos 15 matrimonios. Y una de estas personas, un día, llamado común entre nosotros, su nombre era Fernando Ronderos, va a mi casa en busca de este personaje que se había también ausentado también del grupo de parejas del Gran Limonar de la parroquia de Santa María del Camino. Yo estoy en mi casa, mi esposa había ido al grupo, yo no había ido, me había quedado. Y ese día, cuando yo siento que un carro para al frente de mi casa, entonces es cuando yo veo que Fernando se baja con un negrito, bajito, ¿sí? Que se llamaba Lino Antonio Sevillano Quiñones. Habían ido a buscarme a mi casa. Había ido Lino en rescate, ya estaba la espiritualidad funcionando. Era por ahí el año 87. 1987. Entonces, yo me asomo por la ventana, veo que era Fernando Ronderos acompañado de Lino, y yo le digo a la empleada de la casa, le digo: van a timbrar aquí, dígales que yo no estoy. Yo me di el lujo, por llamarlo de alguna manera, de cerrarle la puerta a Lino. Sí, cosa que cualquiera diría: pero ¿cómo así? Que cerrarle la puerta a Lino Antonio Sevillano Quiñones, el santo de la misericordia. Yo lo hice. Después de eso, un día, mi esposa, que ya caminaba en la espiritualidad desde el año 86, cuando la espiritualidad llega a Cali. Yo estuve en la primera reunión que se hizo en Cali, en el templo de San Francisco, en el convento de San Francisco. Estuve un corto tiempo, un rato muy corto. Mi esposa estaba allí me saludé con mis hermanos sacerdotes franciscanos, pero yo no tuve un acercamiento ahí con la espiritualidad. Era entonces por allí, como bien les menciono, el año 87.
Yo, ya la espiritualidad estaba caminando desde el año 84, desde el año 86 en Cali. Y resulta que ya había salido el manual número 1 de la espiritualidad. Yo por mis ocupaciones profesionales viajaba mucho a Bogotá. Y entonces un día me ponen el segundo anzuelo para ver si yo era pescado en la espiritualidad. Y me entregan un dinero para ir a la oficina de Lino Antonio, de Linito, de mi amigo Lino. Me entregan un dinero para ir a traer los primeros manuales de la espiritualidad, el manual número 1 de la espiritualidad. Yo voy con ese dinero a la oficina de Lino. Lo encuentro muy cachaco, abogado de prestigio, en su bufete, en su oficina. Eran aproximadamente las 11:30 de la mañana, casi las 12 del día. Lo encuentro con un vestido de color gris, chaleco muy a lo como se vestían o se visten en Bogotá, su corbata y en su escritorio, y estaba firmando unos documentos. La secretaria entonces me anuncia, me hace pasar, y ese día yo saludo a Lino, me pide que me siente al frente de su escritorio y me dice, le digo yo, Lino, vengo aquí a traer un dinero para llevar unos libros a Cali. Me dijo, sí, me mostró unos paquetes que ya estaban listos. Me dijo, sí, ahí están, pero quiero hacerle una invitación. Yo, cuénteme, Lino. Me dijo, quiero invitarlo a almorzar. Le dije, ay, Linito, es que yo vengo aquí a Bogotá, pero muy de carrera, porque vengo muy ocupado a hacer muchas cosas. Yo me devuelvo hoy mismo a Cali, tengo vuelo esta tarde. Qué pena con usted. Es que me interesa, me dice Lino, que vaya, que esté con nosotros en ese almuerzo. Y le digo, no, Lino, imposible, otro día. Yo creo que en otra avenida, sí, yo paso por aquí. Y le acepto su invitación. Segunda sacada del cuerpo a Lino. Segunda sacada del cuerpo. Después me doy cuenta yo, hermano Leo Anón, ¿con quién era la invitación? Con la pesada de la célula madre. José Galat, Caterín de Midó Jacob, el padre Jorge Alberto Hernández Vega, la periodista, que me escapa en este momento el nombre, bueno, ahora posiblemente me acuerdo. Inés de García. Inés de García. Ese era nada más ni nada menos que el almuerzo. Era una pesca bastante milagrosa. Yo creo que había sido imposible que este pez difícil de pescar no hubiera caído en esa red. Bueno, pero fíjate que entonces todo quedaba para el día que el Señor y la Santísima Virgen María lo tenían prescrito para que se diera. Yo, por 2 ocasiones, me había escapado de él.
y de la espiritualidad. Mi esposa me ponía las actas por allí, como de señuelo, la revista María Hoy, de señuelo. Y un día yo le pregunté a ella, le dije, cuéntame, ¿qué es eso que tú tienes por allí, que lo pones por allí? Me dijo, esas son unas actas. Y le dije yo, ya, ¿y eso es qué cosa? Me dijo, unas enseñanzas, unas revelaciones que está recibiendo Lino. Y mi expresión, mi respuesta fue, se nos enloqueció el negro. Se nos enloqueció el negro. ¿Cómo así que recibiendo el negro qué? Esa fue mi respuesta. Pero hay algo, Leito, que a mí me parece interesante contar. Y es que todo estaba dispuesto para que no fuera por obra natural, por obra humana, que yo llegara a la espiritualidad. Todo estaba previsto para un acontecimiento muy significativo al cual yo no podía escapar. Y ese acontecimiento tiene una referencia, una relación que yo lo llamo la referencia del absurdo. Yo escucho, en ese tiempo ya empiezo a escuchar cómo se inicia la espiritualidad, a lo que yo le llamo un absurdo. ¿Y un absurdo por qué? Porque parte de unas ofensas causadas a la maternidad divina de la Santísima Virgen María. ¿Sí? De ese absurdo. Un absurdo que le causa lágrimas a Lino y que le causa esas expresiones que le dan origen a la espiritualidad y que son la cabeza del Seminario María Señal de Jesucristo. ¿Qué me trajiste, mamá? A Jesucristo. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar las cosas en el mundo? Dar a Jesucristo. De ese absurdo surge la espiritualidad, de esas ofensas que Lino presencia por televisión cuando está de visita la imagen de la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Rosa Mística en su oratorio. Sus lágrimas y todo lo que le costó a Lino. Y eso yo lo relaciono con un acontecimiento también muy para mí, que está referenciado a que estando yo en la renovación carismática también me tocó un absurdo. En la renovación carismática la Virgen María no era un primer lugar. La Virgen María era, yo diría que un segundo lugar, porque la renovación era o es muy Espíritu Santo. Era, al fin de cuentas, la renovación había llegado aquí de los movimientos pentecostales de Estados Unidos, pentecostaloide. Y eso hacía que la Virgen María ocupara un segundo, tercer lugar. Pero estando yo en ese caminar, en mis primeros tiempos de la renovación, escuché un programa de radio donde una señora que estaba vinculada a la Universidad del Valle, era una profeminista y estaba haciendo un programa en radio con 3 sacerdotes despotricando de la maternidad de la Virgen María. Y me sorprende, yo iba en mi carro, en mi vehículo, mi carrito, iba sintonizando la emisora en ese programa y escuchando esos improperios, tenía a estos sacerdotes sorprendidos. Yo tengo el nombre de la persona, ¿sí? Porque se me grabó. Y yo acelero mi carro, busco un parqueadero, tiro el carro al parqueadero y me fui a esa emisora. Yo a asumir la defensa de esa maternidad divina. Sin
ser un mariano, ni ser una persona que tuviera mucho conocimiento de la Santísima Virgen María. Yo voy a la emisora, subo hasta los estudios y el director del programa me dice, lamentablemente ya el programa se cerró, ya terminó, ya se fue la señora, ya se fueron los sacerdotes, pero si quieres te abro el micrófono para que tú lo hagas. Le dije, ábreme el micrófono. Y yo enfoqué la defensa de esa maternidad, por lo que el espíritu de ella y el espíritu de Dios, su Espíritu Santo, me transmitieran. Ella iba escuchando el programa en su radio de su carro y posteriormente tuve la oportunidad de hablar con ella personalmente, no personalmente, telefónicamente, y ella aceptó los puntos que yo le planteaba sobre esa maternidad divina de ella, de la Virgen María. Esto, Leo, era una reserva. Ese absurdo era una reserva. Y una reserva que marca mi llegada a la espiritualidad trinitaria, cristocéntrica y mariana de los hijos de la Madre de Dios. ¿En qué año fue eso, Hernán? Eso fue el 21 de julio de 1990. 21 de julio de 1990. Ese hecho de mi llegada tiene, por consiguiente, históricamente la influencia de la espiritualidad de mi esposa, Miriam. Ella ya caminaba, posiblemente yo escuchando el comentario tuyo de tu origen también, Leo, tiene mucha similitud, porque creo que es ella primero, tu esposa, la que llega y luego llegas tú. A mí me sucede lo mismo, ¿cierto? Así es. Mi esposa trabajaba en un banco, ella trabajó 34 años con un banco muy importante de este país, y resulta que ya se hablaba de Marilandia, ya eran los comienzos de Marilandia, cuando prácticamente de las obras no había casi nada, o no había nada prácticamente. Y resulta que a mi esposa le dio por pedirnos que la lleváramos en sus vacaciones del banco a Marilandia. Yo tenía en ese tiempo un carrito nuevo, un campero, con doble transmisión, con todo esto. Hablaban de que era muy difícil la llegada a Marilandia. Entonces proyectamos un viaje a Marilandia con Fernando Ronderos, su esposa y sus hijos. Fernando Ronderos, quien me había llevado a Lino a mi casa. Nos fuimos entonces a ese viaje, yo en complacencia a mi esposa, y yo iba de turismo, yo iba de paseo, yo iba de vacaciones. Era, yo creo que el 19 de julio del año de 1990. Un viajecito largo desde Cali, en ese tiempo unas 10, 11 horas. Nos quedamos en Bogotá, donde la familia de Fernando Ronderos. Y luego el 20 de julio, día viernes, estaba proyectado el viaje para Marilandia. Yo, pues, me preparé para ese viaje de turismo, de paseo. Y resulta que el 20 de julio salimos ellos los ronderos, yo iba con mi esposa y con mi hijo, Sardino, que estaba empezando a estudiar agronomía en la Universidad Nacional.
Íbamos los tres en mi carro y Fernando con los hijos, con sus hijos en su carro, un Renault 18, y yo con un campero Suzuki, con doble transmisión y todo lo que Marilandia exigía. El 20 de julio no pudimos ir porque era el desfile militar en Colombia, en Bogotá, un desfile muy grande que se hace con conmemoración de la independencia de Colombia. Y entonces nos confundimos en Bogotá, nos trocamos porque las calles estaban cerradas y no pudimos ir. Nos tuvimos que devolver. Nos perdimos en Bogotá. Al día siguiente, sábado 21 de julio, entonces muy temprano, las señoras se levantaron, alistaron lo que había que llevar de comida a Marilandia y llevaban como cosa muy graciosa una olla a presión, de esas ollas que acá le llamamos ollas pitadoras. Prepararon un consomé, un caldo muy apetitoso, y llevaban los sándwiches y todo. Yo veía que el paseo estaba bueno. Gaseosa, todas esas cosas. Y entonces nos fuimos muy temprano a Marilandia. Sí, señor. Yo iba tomando nota, mirando cómo era que se llegaba. Era la carretera, todavía la antigua carretera Villavicencio. Un aviso en el desvío, kilómetro 7. Una tienda con un aviso que decía Bretaña, una carretera que se desviaba a un municipio que se llama UNE, jurisdicción de otro municipio ahí que se llama Chipá, que es donde está Marilandia. Y cogimos la carretera pavimentada y luego había que coger la carretera destapada, sin pavimento, para subir a Marilandia. Y ahí empezó la odisea. En la primera subida, el famoso campero no pudo subir. Se quedó atascado. Era la carretera en ese tiempo que Lino decía que todavía no tenía recebo, así le llaman ellos allá en Bogotá, le llaman recebo al balastro, a la piedra que se le tira a las carreteras antes de un pavimento. Y el carro, famoso campero, se quedó atascado, pero de tal manera que ni para adelante ni para atrás andaba. Mi hijo se metió, se quitó los zapatos y se embarró tratando de sacarle barro a ese carro con las manos. No se pudo. Pero de repente aparecen unos hombres gigantescos, musculosos, en un número yo creo que de 6 o 7 hombres que no sabemos de dónde salieron, con unos rejos, con unas manilas, y amarraron este carro y con la fuerza de ellos lo sacaron, lo devolvieron, y el carrito entonces yo lo puse en el pavimento. Fernando no quiso subir, se fue para Chipaque, allá estuvo todo el día, y nosotros empezamos a subir a pie para Marilandia. Carretera tortuosa, difícil, unos huecos profundísimos que los abrían las ruedas de los tractores, muy altas, muy grandes. Entonces quedaban unos huecos de casi 2 metros de profundidad. Empezamos a subir y a mí me asignaron la olla pitadora. Yo caminaba con mi olla de caldo aquí, en el hombro. Pero hay unas cosas bien interesantes que yo hoy, recordando ese acontecimiento, me puse a examinar. Eran algunas cosas que yo iba diciendo en el camino mientras subíamos a Marilandia.
yo decía, el camino es difícil, la puerta es angosta. Texto de Lucas 13:24, Mateo 7:13-14. Yo con mi olla aquí y le decía a todo el mundo, porque eso se resbalaban estas gentes, se iban a los huecos, llovía incesantemente, una lluvia fuerte, neblina. No, uno no alcanzaba a ver de pronto una persona a 3 metros en ese páramo de Marilán. Lo otro era que la olla, caminando yo por unos caminitos estrechos para no irme a los huecos, yo me daba golpes con esa olla en ese bamboleo, me golpeaba la cabeza, pero yo expresaba, decía, más golpes recibió Jesús en el camino al Calvario. ¿Por qué nosotros no vamos a poder recibir estos golpes para llegar a Marilán? Habían otros que renegaban en el camino y querían devolverse. Era en esos instantes de dificultad, era como la barca zozobrando. Esa barca de Marcos 4, 34, 35, 41. ¿Sí? Era el momento en que muchos ya querían, como se dice, devolverse. En ese camino, algunas de las personas que iban con nosotros se extraviaban, se iban por otro lado por la neblina y resulta que eran unos desfiladeros. Y entonces uno, cuidado, por allí no, que por allí no, que por ahí es una forma de irse a un barranco por ahí. Yo tomé el camino que iba pegado a la cerca de alambre. Y entonces hubo un momento en que ya estas señoras se habían adelantado un poco. Yo me había quedado con mi hijo. Mi hijo vio una choza por allá, una casita. Se pasó el alambre, él iba llevando una gaseosa y se fue a guarecerse por la lluvia en esa casita. Yo me quedé acá, protegido por unos árboles de pino, de ahí de la orilla de la carretera. Cuando pasan 2 señoras y un chico, un jovencito por ahí de unos 12 años o 13 años. 2 señoras, pero que caminaban por el lado contrario, no por el camino de la cerca, sino por el otro lado del potrero. Y una de estas señoras lanzó lo que yo le llamaría una profecía, porque dijo que nadie se devuelva, porque hoy aquí se van a dar grandes gracias. Que yo, decía la señora, vengo desde Chía, desde el municipio de Chía, ahí cerca de Bogotá. Yo vengo cada 8 días. Tengo 7 cirugías, pero vengo cada 8 días. Que nadie se devuelva porque habrán grandes gracias. Hoy cesará la lluvia y nuestras ropas se secarán porque van a haber grandes gracias. En este instante, Leo, caigo en cuenta del episodio del cuarto encuentro con la lluvia y de la lluvia del día de hoy. ¿Sí? Para iniciar este programa, fíjate. ¿Cómo esa lluvia es una premonición, ¿no? Como es anuncio de gracias. Y esa señora lo dijo. Que nadie se devuelva porque habrán grandes gracias. Yo le hice un chiste. Yo iba de paseo. Y yo le dije, señora, es que
eso no es gracia para usted, porque el Señor a usted la ama tanto que la lleva en sus brazos. Usted va cargadita por el Señor. La señora llegó a Marilandia. El caso es que mi esposa, Elsa de Ronderos, la hermana de Fernando Ronderos, llegaron primero los hijos a Marilandia y yo me quedé esperando a mi hijo. Llegamos a Marilandia y nos ubicamos en el arroyo, junto con mi hijo, donde está la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. Allí empecé yo a ayudarle a lavarse a mi hijo las botas y la ropa, ¿sí? Todos iban embarrados hasta el alma, pues eso era barro por toda parte. Y mojados, personas con ruanas y esas ruanas chorreaban el agua. Mi hijo se levanta de ahí después de haberle ayudado a limpiarse sus zapatos y yo me quedé solo en el arroyo, frente a la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, que ahora en estos días que se celebra su fiesta, caigo en cuenta en este instante que es la advocación para los enfermos. Yo me quedo allí solo en ese arroyo y me ubico frente a la mirada de la imagen de la Santísima Virgen María. Me miro y yo no tenía barro en ninguna parte de mi ropa. Yo iba limpio por fuera, pero allí viene mi expresión. Cuando yo me veo así, le digo a la Santísima Virgen, dirigiéndome a ella, le digo, Madre, yo no vengo sucio por fuera, yo vengo sucio por dentro. Dentro de mí es donde está mi mugre. Dentro de mí es donde está mi pestilencia. Mi barro está acá dentro de mí. Yo quiero pedirte hoy que aquí, en este sitio, en este arroyo, tú laves las ropas de mi interior. Que estas aguas sean como el divino lavadero del hogar tuyo de Nazaret, donde lavaste las ropas de Jesús, donde lavaste las ropas de José y lavaste tus propias ropas, lava mis ropas interiores de acá del corazón. Y arranqué a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Yo lloraba como un niño ahí solo. Yo creo, Leo, que ese día aumentaron las aguas de ese arroyo. Fue un lavado interior, una liberación interior, una sanación interior. Yo diría que allí empieza el misterio para mi llegada a la espiritualidad. Ella era la que me esperaba. No era la obra humana. No eran las 2 veces en que le había cerrado las posibilidades al hijo. Era ella esperando. Por eso yo lo digo y lo digo como en el libro Los 4 volúmenes del Lino, créanlo o no, que yo llegué a la espiritualidad por obra sobrenatural. Tremendo inicio de serie. Seguiremos tocando en este mes josefino profundidades de la espiritualidad a través de la vida de mi hermano Hernán. Te dejo en este momento
un regalo. Te dejo el himno de nuestra espiritualidad, que en los 2 episodios que vienen escucharemos con gran asombro la forma como Hernán fue instrumento para poder concebir semejante belleza. Así que te espero el próximo domingo en familia con un café virtual con Jesús. El Salvador.